invitado de hoy. Informativo Forever FM. Ya tenemos la presencia de nuestro segundo invitado al Informativo Forever en este día, lunes 27 de julio de 2026, el doctor Carlos Luis Sánchez Gaete, especialista en Derecho Penal y Constitucional. Los saludamos, abogado Gaete, Sánchez Gaete, Carlos Alberto Vergara y Natalie Córdoba, del equipo de Natalie Abarca, del equipo de Radio Forever. Bienvenido, lo escuchamos, buenos días. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes hoy tan temprano. Bueno, vamos a hablar de dos casos interesantes. El caso AAA, donde ya el alcalde Aquiles Álvarez ha dado su testimonio, y hablaremos también de la desclasificación del expediente de alias Fito, revelando nuevos detalles sobre una presunta red de narcotráfico. Hasta el momento, ¿usted le ha seguido el caso AAA, abogado Sánchez Gaete? Sí, bueno, creo que es un caso que ha concitado el interés nacional. Como guayaquileño primero y ecuatoriano después, pues naturalmente estoy muy interesado en el avance de este caso y en la resolución del mismo. Actualmente el estado, el proceso se encuentra en la etapa final de la etapa de juzgamiento, y así que estamos muy cerca de conocer la decisión del tribunal. Hasta el momento, ¿cómo ha visto el proceso? Hemos visto que inclusive el tribunal se negó porque había la posibilidad de que el fiscal iba a rendir su versión debido pues a que quien presentó la noticia Scrivens, la denuncia en contra del alcalde, el caso AAA, no estuvo presente, y el fiscal del caso, en este caso el fiscal subrogante, trató de ser testigo. El tribunal negó dicha situación. ¿Qué opinión le merece aquello? Bueno, desconozco los detalles de la práctica probatoria, específicamente de los testimonios. Mire, en la etapa de juicio existe una triple dimensión probatoria que hay que agotar. Es la prueba testimonial, la prueba documental y la prueba pericial. Los testigos son nada más una de las tres dimensiones de la prueba. Y estas tres dimensiones se agotan para darle un contexto completo al juez para que tome una decisión en derecho. El juez tendrá las razones para haber autorizado o no el testimonio de alguien, pero hay algo que es cierto, ¿no? En un proceso es obligación connatural del que pide una prueba, del que pide un testimonio, garantizar su presencia en el proceso. Ahora, si el juez, o en este caso el tribunal de la causa, considera que es un testimonio fundamental, no digo que lo sea, puede ser como puede ser que no lo sea, el tribunal tiene facultades para hacer comparecer con la fuerza pública a un testigo, y si lo considera necesario podría hacerlo. Entiendo que esto no ha ocurrido en este caso. Me refiero al testimonio de la persona que la funcionaria o exfuncionaria que habría presentado la denuncia y que luego habría dado una declaración contradiciendo lo que denunció. Y lo mismo luego el fiscal general. Eso sí es algo que no había visto antes, que se solicite el testimonio del propio fiscal. Un poco curioso eso, pero las razones por las que se negaron o no se dieron estos testimonios las desconozco. Bajo su experiencia, ¿un fiscal puede dar testimonio de un proceso que investiga el propio fiscal? No me hace mucho sentido, honestamente. No entiendo las razones por las que la defensa habría motivado este pedido, pero con toda seguridad habrá alguna sustentación detrás del asunto. Y esto tiene que haberlo resuelto el juez. Y al final del día, mire, un juez es esclavo de lo que decide. Si lo que ha decidido es injusto, improcedente o ilegal, hay instancias para que en el proceso esto se vuelva a revisar una vez más en la etapa de impugnación, y hay otras instancias extraordinarias. Si es que esto de alguna manera vulneró o interpretó indebidamente la ley, pues existe la instancia extraordinaria, el recurso de casación. Y si esta interpretación de la ley además vulneró garantías amparadas por la Constitución, existe también para el futuro la posibilidad de una acción extraordinaria de protección. Esto lo saben las defensas, y estos son las certezas que tenemos los abogados de la defensa cuando asumimos una defensa dentro de un caso penal. Estamos conversando con el abogado Carlos Luis Sánchez Gaete, especialista en Derecho Penal y Constitucional. Natalie. Abogado Carlos Sánchez, buenos días. El funcionario Álvarez rindió testimonio desde la cárcel y pues se marca la parte conclusiva de la fase de prácticas de pruebas. Una vez que concluyan los alegatos finales, ¿qué elementos analiza el tribunal para emitir una sentencia condenatoria o absolutoria? Sí, interesante pregunta. El proceso, por definición, es el agotamiento de etapas hasta llegar a un fin.
El proceso penal es exactamente aquello. Entonces, este proceso avanzó desde la etapa de instrucción fiscal, que inicia con la formulación de cargos y que termina con la presentación de un dictamen, que en este caso fue obviamente acusatorio, y transitó hacia la etapa del juicio. La etapa del juicio, que es propiamente el juicio penal, es nada más que una audiencia. Y esta audiencia se ventila ante un tribunal de garantías penales y tiene también etapas, ¿no? Una primera etapa donde se revisan si hubieron o no razones para invalidar el proceso por alguna nulidad o alguna cuestión de prejudicialidad. El proceso se declaró válido en su momento, continuó en primer lugar hacia la práctica probatoria de la Fiscalía. Como les he dicho, esta prueba tiene 3 dimensiones. Entonces la Fiscalía primero presentó a todos sus testigos, luego presentó su prueba pericial, los peritos, y luego presentó la prueba documental. Una vez que la Fiscalía agotó toda la presentación de su prueba, testigos, peritos y documentos, fue el turno de los abogados de la defensa, de cada uno de los abogados de la defensa, de presentar su prueba. Asimismo, la triple dimensión, testigos, peritos y documentos. Y concluida la etapa probatoria, se abre el debate mediante el cual las partes le dan a conocer al tribunal qué opinan sobre lo que se ha supuestamente probado ante el tribunal, y una vez que concluye el debate se da lugar a los alegatos finales. Entiendo yo que los alegatos finales ya ocurrieron o están por ocurrir. Estoy un poco perdido en esa última parte, sí. Pero de ser el caso, lo que sí trascendió fue que el tribunal les había dado un tiempo específico a cada uno de los sujetos procesales. Creo que 90 minutos a la Fiscalía, 60 minutos a los abogados de la defensa. Y con esto, pues tenemos un tiempo que ya o decurrió, está por decurrir. Si no fue ayer, será el día de hoy. Y una vez que esto ocurre y termine, el tribunal pasa a deliberar, que es básicamente discutir entre los 3 jueces sobre lo que han escuchado y lo que han llegado a concluir, tomar una decisión que puede ser unánime o no, y de serlo, notificar oralmente una resolución. Esto puede ocurrir en estos días. Ahora, el funcionario también sostuvo que no le corresponde el control de la cadena de distribución de hidrocarburos. Refutó las acusaciones de la Fiscalía al asegurar que sus empresas operan con permisos vigentes emitidos por Petroecuador desde 2021. Asimismo, la defensa ha cuestionado el origen de la investigación. Abogado, desde el punto de vista constitucional, ¿un eventual cuestionamiento sobre el inicio de una investigación puede afectar todo el proceso penal? Hay cuestiones que son fundamentales, como la vulneración del ejercicio del derecho a la defensa, y definitivamente sí, si se han vulnerado principios que le impiden a un sujeto procesal ejercer plenamente su derecho a la defensa, definitivamente pueden afectar el proceso hasta en cualquier instancia en la que se encuentre. Pero no nos olvidemos que en este proceso se está juzgando a 22 personas, 16 personas naturales y 6 personas jurídicas, que la acusación se ha vertido por el delito previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal, que es el almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo, y que entre estos procesados pues está el alcalde Aquiles Álvarez, razón por la que se discutió al inicio si había o no necesidad de ventilarlo a través del fuero de corte que él tiene. Se superó esto y se entendió que no. La teoría de la Fiscalía sostiene que habría existido una estructura que derivaba o comercializaba irregularmente combustibles subsidiados entre diferentes segmentos del mercado. El segmento automotor, el segmento industrial, naviero, nacional e internacional. Y la Fiscalía ha llegado a decir que se calcula un presunto perjuicio de hasta 61.5 millones de dólares asociado a 22.7 millones de galones de diésel y gasolina. La tesis de la defensa, en cambio, por su parte, gira alrededor de que se trata de un evento que es o de una actividad que se encuentra plenamente regulada por la Agencia de Regulación y Control correspondiente, y que no existen evidencias de un ilícito. La verdad es que las señales son confusas. Es difícil de creer que una persona
que haya sido, que ha sido premiada con el voto popular, haya sido capaz de él y su entorno de semejante delito, pero la fiscalía en quien se tiene o se debe tener una confianza por el cargo que ejerce, ha dicho que tiene los elementos suficientes y ha dicho que los ha aprobado ante la justicia ordinaria. La verdad es que a todos nos interesa la resolución de este caso. Sabemos que no podemos anticipar aún criterios, abogado Sánchez Gaete, pero le cuento que la audiencia del caso AAA está programada para el 2 de agosto de este año. Ya se están esperando los alegatos finales, pero desde su perspectiva, claro, está la teoría del fiscal con sus pruebas en contundencia. Ya la defensa pues ha desestimado las mismas y tendrá que ser el tribunal el que determine si el alcalde de Guayaquil y las otras personas que están implicadas en este caso es sometida, o sea, está sometida y tiene ya una sentencia de primera instancia. Será la primera instancia esta sentencia, la cual según su experticia puede ser apelada a la misma. Es correcto, es correcto. El tribunal tiene una responsabilidad enorme, siempre la tiene. Me refiero a que pues escucha una acusación respecto de personas, en este caso son personas conocidas, son personas que pertenecen al entorno político y público y por eso es que concitan el interés nacional, pero siempre es igual, siempre es una acusación de la fiscalía que puede o no ser cierta o que puede o no haber estado debidamente probada y la consecuencia de esta acusación pues es la imposición de una pena privativa de libertad. Así que veremos que también ha hecho su trabajo la Fiscalía, ha promocionado mucho el tema en medios de comunicación, ha hecho de conocimiento público su tesis alrededor del cuestionamiento de la distribución de combustible con cifras que a simple vista suenan como inexplicables. Imagínese, digamos, la distribución de pues, miles de galones de combustibles a un solo vehículo en un tiempo que no hace sentido. Eso puede ser un error, como puede ser la evidencia de un ilícito. Entonces, el escrutinio objetivo y científico del proceso penal es el que le permitirá al Tribunal de Garantías Penales tener el privilegio de saber primero que nosotros cuál es la verdad histórica y respecto de esta imponer una sanción de ser el caso o absolver a los procesados si es lo justo. Estamos conversando con el abogado Carlos Luis Sánchez Gaete. En otro punto de aspecto en la parte judicial, quisiéramos consultarle también, abogado, sobre el expediente de alias Fito que desclasificó la justicia estadounidense. Este informe habla de nuevos detalles sobre una red de narcotráfico y con el magistrado Clyde Kapinski en la Corte Federal de Brooklyn. ¿Hasta qué punto este expediente abierto también puede tener una relación directa con nosotros y pueda compartir esa información entre fiscalías estadounidense y ecuatoriana, doctor? Bueno, es importante aclarar algo. Se habla mucho de la desclasificación de archivos y se lo asemeja a la liberación o desclasificación de archivos que son reservados o clasificados como secretos, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? No se trata de que el gobierno de Estados Unidos haya desclasificado archivos secretos de inteligencia como cuando desclasifica archivos de la CIA o del FBI. Lo que ha ocurrido, según la información que ha sido publicada recientemente, es que se ha dado una apertura judicial del expediente. En un caso penal federal en Estados Unidos, muchos documentos pueden permanecer bajo sello, es decir, sellados o parcialmente redactados, restringidos por razones de seguridad o protegidos para no revelar identidades de informantes, métodos de investigación o pruebas incluso antes del juicio. En este caso, cuando el juez lo que ha ordenado es que estos documentos sean públicos, normalmente se habla en inglés, se conoce como unsealing o desellado, apertura judicial, aunque en español los medios pueden, y lo han llamado como desclasificación, pero no es exactamente un proceso de desclasificación. Ahora, lo importante es que qué es lo que hay en estos archivos, de qué podría servir, ¿no? Públicamente se ha llegado a saber que en estos archivos se revelan, en primer lugar, 3 grandes cargamentos de cocaína, es decir, evidencias sobre 3 grandes cargamentos de cocaína ocurridos en el año 2024 y otros 2 en el año 2025, sí. Que son alrededor de los cuales gira la acusación de la Fiscalía norteamericana
y que este último cargamento, el año 2025, habría involucrado, según la acusación de la Fiscalía, a una coordinación con el cartel de Sinaloa, ¿no? Sí. Esto es una alegación de la Fiscalía, no son hechos probados, pero son hechos jurídicamente que están sometidos al escrutinio probatorio de la Fiscalía norteamericana. Lo otro que revela es que se habría tratado de un tráfico inverso de armas, es decir, el expediente describe una supuesta ruta de armas entre Nuevo México y Arizona y luego Ecuador, y esta acusación sostiene que los miembros de la estructura buscaban adquirir fusiles y municiones en Estados Unidos para enviarlos a Ecuador. Parte del mecanismo, este mecanismo habría sido la compra mediante terceros o de testaferros. Esta información es la que está siendo revelada. Claro. Y en tercer lugar, se revela, y esto es lo que podría ser de mayor interés para la justicia ecuatoriana, la estructura de la agrupación delictiva de los choneros. El caso estadounidense en la Fiscalía presenta a alias Fito como el líder principal de una organización criminal transnacional. La Fiscalía norteamericana sostiene que la organización utilizaba sicarios, armas de alto poder, actos de corrupción como sobornos, a través de una red o mediante redes de protección y conexiones internacionales para traficar drogas y armas. Entonces el Departamento de Justicia también ha vinculado a otros miembros de la cúpula, como son Darío Javier Peñafiel Nieto, alias Topo, y Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias Churrón. Y con estos elementos es que se cuenta hoy públicamente para que la Fiscalía ecuatoriana, por ejemplo, pueda poner su interés en esta información y actuar. Bien, doctor Carlos Sánchez Gaete, ha sido muy importante esta entrevista. Hemos tratado en su momento de vislumbrar ciertas inquietudes que teníamos al consultarle a usted sobre el tema del caso AAA y sobre el expediente desclasificado por parte de los Estados Unidos con el tema alias Fito. Lo consultaremos en otra instancia, doctor, pero ha sido muy importante los insumos que ha dado a conocer a la audiencia de Radio Forever en este día lunes. Gracias por haber estado con nosotros, doctor. Encantado, siempre a las órdenes, y que tenga un buen día. Igualmente. Un saludo. Vamos a la pausa.